En medio de las vastas llanuras, donde el viento podía soplar con tanta fuerza como para derribar árboles y las noches heladas ponían a prueba la resistencia humana, los nativos americanos levantaban tipis en cuestión de horas. No eran simples chozas improvisadas. Eran refugios portátiles, fuertes y sorprendentemente eficientes, capaces de resistir tormentas y mantener el calor en condiciones extremas. Pero ¿cómo lograban construir estas maravillas de la ingeniería ancestral desde cero? ¿Y de dónde obtenían todos los materiales necesarios en territorios tan abiertos y salvajes? Todo comenzaba mucho antes de clavar el primer poste. La clave estaba en la elección de la madera. Un tipi podía durar una temporada entera o derrumbarse en la primera tormenta dependiendo de la calidad de los troncos. Por eso, lo primero era encontrar árboles rectos y firmes. Las tribus buscaban principalmente pinos rectos, conocidos como lodgepole pine, que crecían altos y uniformes en los bosques de las montañas rocosas y de las grandes llanuras. No era una tarea sencilla. Hallar árboles rectos en plena naturaleza era más complicado de lo que parece. Solo los exploradores más experimentados tenían el ojo entrenado para reconocer, a distancia, que troncos resistirían el paso de los años. Una ligera curvatura o una irregularidad en el grosor podía hacer que el poste fallara en el momento más crítico. El corte de los árboles también tenía su secreto. No lo hacían en cualquier época del año. El invierno era el momento perfecto. Durante los meses fríos, la savia descendía y los árboles contenían menos humedad, lo que daba como resultado una madera más ligera, más resistente y menos propensa a pudrirse. Era un proceso arduo. Talar un pino enorme con hachas de piedra y herramientas de hueso requería paciencia infinita y una fuerza descomunal. Cada golpe debía ser certero, cada corte medido. Una vez derribado el árbol, comenzaba otro trabajo vital: retirar la corteza. Con cuchillos de piedra o hueso, raspaban hasta dejar la superficie completamente limpia. La corteza retenía humedad, y cualquier resto podía provocar la aparición de hongos o podredumbre. Un poste dañado podía poner en riesgo todo el tipi en medio de una tormenta. Era un trabajo que llevaba horas, pero cada detalle era cuestión de vida o muerte. Algunas tribus eran tan previsores que almacenaban postes de antemano. Los cortaban, los pelaban y los dejaban secar al sol durante semanas antes de usarlos. Sabían que la madera debía perder su humedad poco a poco. Demasiado rápido y se agrietaba, demasiado lento y se pudría. Para ello, los guardaban elevados del suelo, protegidos de la lluvia y la nieve, en condiciones que parecían un auténtico almacén de madera al aire libre. Los mejores postes se convertían en tesoros familiares. Se reutilizaban una y otra vez en diferentes asentamientos, acompañando a las familias en sus migraciones. No era extraño que un conjunto de postes durara años, sobreviviendo a múltiples desmontajes y nuevas construcciones. Pero conseguir buenos postes era solo el inicio. El verdadero reto era transformarlos en una estructura que pudiera resistir los vientos de las praderas. Todo comenzaba con el trípode base. 3 postes seleccionados cuidadosamente se convertían en el esqueleto central del tipi. Tenían que ser los más rectos y resistentes, porque de ellos dependía la estabilidad de toda la construcción. El ángulo al que se colocaban era crucial. Si estaban demasiado juntos, el interior quedaba reducido y sofocante. Si se abrían demasiado, la estructura se tambaleaba al primer golpe de viento. No era un simple juego de equilibrio, era conocimiento transmitido de generación en generación, un cálculo aprendido por observación y práctica. Una vez formado el trípode, el resto de los postes se añadía uno a uno alrededor del círculo. Cada uno tenía su posición predeterminada, cada ángulo su importancia. Colocarlos al azar habría significado una estructura débil. Era como armar un engranaje. Si una pieza no encajaba, todo se venía abajo. Para unir los postes, usaban cordajes fabricados a mano. El más fuerte y resistente era el tendón de bisonte, conocido como sinew, aunque también utilizaban tiras de cuero crudo y fibras vegetales como las de la ortiga o el doguane. Preparar estas fibras era un arte en sí mismo. Había que recolectarlas en el momento exacto del año, separarlas, limpiarlas y torcerlas hasta formar cuerdas flexibles y resistentes. Era el equivalente a tener un ingeniero textil en cada familia. Los nudos tenían que ser precisos. Demasiado flojos y los postes se movían con el viento. Demasiado apretados y las cuerdas podían romperse bajo la tensión. Era un trabajo que requería manos firmes y experiencia acumulada. Mover los postes hasta el lugar de construcción también era un desafío. No hablamos de palitos pequeños, sino de troncos de hasta 6 metros de largo.
Transportarlos por bosques densos era como jugar a cargar vigas gigantes sin grúas ni caminos. Algunas tribus los llevaban a hombros entre varias personas, otras utilizaban caballos o perros de carga. En cualquier caso, era un esfuerzo titánico que mostraba la organización y la resistencia de estas comunidades. Una vez erigido el armazón, llegaba el momento de probar su resistencia. Se revisaban los amarres, se comprobaba que ningún poste estuviera suelto y se ajustaban los ángulos. El esqueleto debía ser fuerte pero también flexible, capaz de balancearse con el viento en lugar de oponerse rígidamente. Esa flexibilidad era la clave para que un tipi soportara ráfagas que tumbaban incluso a los bisontes. Suscríbete si te gusta el vídeo, porque lo que viene a continuación es igual de fascinante. La transformación de pieles de bisonte en auténticas paredes resistentes al agua, al frío y a la nieve. Con el armazón listo, llegaba la parte más desafiante: darle piel al esqueleto de madera. El tipi no era un verdadero hogar hasta que las gruesas coberturas de cuero se levantaban sobre los postes. Y aquí es donde entraba en juego el animal que lo hacía todo posible: el bisonte. Cada tipi requería entre 10 y 12 pieles de bisonte, tratadas con un cuidado extremo. Conseguirlas no era una tarea menor. La caza de bisontes era peligrosa, estratégica y profundamente comunitaria. Estos animales eran enormes, más rápidos de lo que parecían y con una fuerza capaz de arrasar a un grupo entero si algo salía mal. Hombres valientes y coordinados se encargaban de organizar las cacerías, guiando a las manadas hacia emboscadas o despeñaderos donde podían ser abatidos con mayor seguridad. Cada parte del bisonte se usaba: la carne para alimento, los huesos para herramientas, los tendones para cordajes y, por supuesto, las pieles para los tipis. Pero la piel cruda no servía de inmediato. Era demasiado gruesa, pesada y cubierta de pelo. Para convertirla en un material útil, las mujeres de la tribu se encargaban de un proceso agotador que comenzaba con el raspado. Con cuchillas de piedra o hueso, raspaban la parte interior de la piel para eliminar la grasa y los restos de tejido. Luego venía la eliminación del pelo de la parte exterior. Cada centímetro debía quedar limpio, porque cualquier resto podía pudrirse con el tiempo y debilitar la cobertura. Después, la piel se sumergía en agua, a menudo mezclada con cerebro animal o extractos naturales, que funcionaban como agentes de curtido. Era un procedimiento ingenioso. El cerebro de cada animal contiene suficiente grasa y enzimas para curtir su propia piel. Esa mezcla ablandaba las fibras, las hacía más flexibles y resistentes al agua. Una vez curtida, la piel se estiraba sobre marcos de madera, tensada al máximo para que no quedaran arrugas ni pliegues. El secado al aire completaba el proceso, transformando lo que antes era un trozo crudo y maloliente en un cuero fuerte, flexible y listo para soportar la intemperie. Un solo tipi requería coser juntas todas esas pieles. Era como confeccionar una chaqueta gigante, del tamaño de una casa. Las agujas eran de hueso, afiladas y pulidas hasta poder perforar el cuero sin romperse. En lugar de hilo usaban tendones secos y retorcidos, que eran increíblemente resistentes, y curiosamente, se volvían aún más fuertes cuando se humedecían. Cada puntada debía ser precisa. Una costura mal hecha podía abrirse en plena tormenta y dejar entrar lluvia, nieve y frío. Los patrones variaban según la tribu. Algunas preferían tipis altos y estrechos, con forma más cónica, mientras que otras optaban por diseños más bajos y anchos, que ofrecían más espacio en el interior. Pero en todos los casos, las costuras y cortes estaban calculados con exactitud. El objetivo era que la gran cobertura de cuero, una vez colocada sobre los postes, envolviera la estructura como una piel continua, sin huecos ni filtraciones. Colocar la cubierta era otro espectáculo. Imagina tratar de poner un abrigo de 500 kilos a una estructura de 6 metros de altura, en medio de una llanura ventosa. No se hacía al azar, había un método. Primero se levantaba la gran pieza de cuero, doblada cuidadosamente, usando uno de los postes como soporte. Luego, con la ayuda de varias personas, se extendía alrededor de todo el armazón. El cuero se sujetaba con correas hechas de la misma piel, que se entrelazaban en un patrón específico para repartir la tensión. Si se amarraba mal, el viento podía arrancar la cubierta completa en cuestión de segundos. La base se aseguraba con estacas de madera talladas a mano, clavadas profundamente en el suelo. A menudo, también se colocaban piedras grandes alrededor del borde para añadir peso y resistencia extra. Una de las partes más ingeniosas eran las solapas de humo en la parte superior del tipi. Estas solapas se abrían y cerraban mediante palos largos y flexibles de madera, permitiendo regular la salida del humo del fuego central sin perder demasiado calor. Era, en esencia,
Un sistema de ventilación natural, ajustable según la dirección del viento y el clima. En días fríos, las solapas se cerraban casi por completo para mantener el calor. En días calurosos, se abrían más, permitiendo que el aire fresco circulara. Cada detalle contaba. La orientación de la entrada, por ejemplo, solía colocarse hacia el este, para recibir los primeros rayos del sol y proteger del viento predominante del oeste. El tipi no era solo un refugio, era un diseño pensado para integrarse con el entorno y aprovechar cada ventaja que ofrecía la naturaleza. El interior también se organizaba con precisión. El fuego central no se colocaba al azar, sino en el punto exacto que permitía calentar todo el espacio sin llenar de humo el ambiente. Alrededor del fuego, las pieles de animales cubrían el suelo, funcionando como alfombras, camas y asientos. Había áreas designadas para dormir, cocinar, almacenar comida y guardar herramientas. El orden no era caprichoso, era la única manera de mantener la vida en equilibrio dentro de un espacio compartido por toda la familia. El tipi se convertía, de esta manera, en un hogar portátil y resistente. Podía soportar lluvias torrenciales, nevadas intensas y vientos huracanados. Todo gracias a la combinación de madera recta, cuero trabajado con paciencia y un diseño transmitido por generaciones. Pero lo más asombroso era que, a pesar de toda esa solidez, el tipi podía desmontarse en cuestión de horas. Bastaba con desatar las correas, retirar la cubierta y separar los postes. Todo quedaba reducido a paquetes transportables. Con caballos o perros de tiro, la familia podía llevar su casa entera a otro lugar y volver a levantarla en una sola jornada. El tipi era más que una vivienda, era la expresión máxima de la adaptación a la vida nómada. Cada poste, cada costura y cada detalle estaba pensado para durar y, al mismo tiempo, para moverse con facilidad. Un tipi terminado era mucho más que un refugio. Era un símbolo de ingenio, un espacio sagrado y, sobre todo, un hogar que podía seguir a la familia a donde fuese necesario. Pero lo verdaderamente impresionante era el proceso inverso, desmontarlo y trasladarlo sin perder nada de valor. El desmontaje comenzaba siempre por el interior. Antes de tocar la estructura, había que guardar todos los objetos. Las pieles usadas como alfombras, camas y mantas se doblaban con cuidado. Las herramientas, armas y recipientes se recogían y se colocaban en bolsas de cuero o cestas tejidas. Cada objeto tenía un lugar específico, porque perder algo podía significar un problema serio durante el viaje. Los alimentos secos, como carne deshidratada, maíz o bayas, se protegían especialmente. La humedad podía arruinarlos rápidamente, así que se envolvían en pieles o se colocaban en recipientes resistentes al agua. Los utensilios de cocina, hechos de hueso, piedra o madera, se embalaban de manera que pudieran sacarse fácilmente en las paradas. Todo tenía un orden preciso. Primero lo más valioso, luego lo más pesado, y por último lo que se usaría en el camino. El fuego central debía apagarse por completo. Dejar brasas encendidas era impensable. Se esparcían las cenizas, y si las piedras del anillo del fuego eran valiosas o difíciles de encontrar en la siguiente parada, también se recogían. Era la primera versión de lo que hoy llamaríamos dejar el lugar tal y como lo encontraste. Para los nativos, la tierra no era propiedad, era un préstamo que debía devolverse en buen estado. Después se retiraba la cubierta. Este paso exigía coordinación. La gran piel de bisonte cosida se desataba con cuidado y se plegaba siguiendo un patrón específico. Un pliegue mal hecho podía debilitar el cuero o crear arrugas permanentes que luego dificultaban montarlo. Varias personas trabajaban juntas, levantando, doblando y atando el enorme paquete hasta convertirlo en una carga transportable. Las correas y cordajes de tendón también se recogían aparte. No se desperdiciaba nada. Cada cuerda era enrollada con precisión, porque podía necesitarse en el próximo montaje o incluso para otros usos durante el viaje. Finalmente, llegaba el turno de los postes. Uno a uno, se desataban del nudo superior y se retiraban con cuidado. Algunos eran tan largos y pesados que necesitaban varias manos para bajarlos sin dañarlos. Cada poste era inspeccionado rápidamente. Si estaba torcido, agrietado o con signos de humedad, se marcaba para repararlo después. Los postes buenos se agrupaban y ataban en haces. Ver a una familia recoger 20 postes de 6 metros y transformarlos en un solo paquete compacto era casi como ver magia. El transporte de todo ese material era otra obra de ingenio. Antes de la llegada de los caballos, los perros cumplían un papel fundamental. Con arneses de madera y cuero,
Arrastraban pequeñas estructuras llamadas travois, dos postes largos unidos en forma de triángulo, que servían como trineo terrestre. Sobre ellos se colocaban pieles, herramientas y, en ocasiones, hasta niños pequeños. Cuando los caballos llegaron, el sistema se multiplicó. Los tipis más grandes y pesados podían trasladarse con relativa facilidad, abriendo la posibilidad de asentamientos más amplios y cómodos. El resultado era sorprendente. En solo unas horas, lo que había sido un hogar completo desaparecía del paisaje, dejando apenas huellas en la tierra. Todo se convertía en cargas portátiles listas para acompañar a la tribu en su camino. Y lo más impresionante, al llegar a un nuevo sitio, en cuestión de horas el tipi volvía a levantarse, tan firme como antes. Esta portabilidad les daba una ventaja incomparable. Los bisontes, base de su subsistencia, eran animales migratorios. Seguir sus manadas significaba sobrevivir. Los tipis, con su diseño desmontable, permitían a las familias moverse con rapidez detrás de ellos. Era un ciclo continuo: cazar, montar el tipi, vivir, desmontar y seguir adelante. Una vida nómada perfectamente sincronizada con los ritmos de la naturaleza. Pero el tipi no era solo una vivienda práctica. Tenía un profundo significado cultural. La entrada orientada hacia el este no era casualidad. Recibía la primera luz del sol, símbolo de renovación y esperanza. El fuego central era el corazón del hogar, donde se cocinaba, se compartían historias y se transmitía la tradición oral. Las pieles que cubrían el tipi, a menudo decoradas con pinturas, contaban historias de caza, batallas y visiones espirituales. Cada tipi era un lienzo vivo, reflejo de la identidad y el orgullo de la familia que lo habitaba. Su diseño también revelaba una sabiduría asombrosa. La forma cónica, además de resistir el viento, permitía que el calor se concentrara en invierno y que el aire circulara en verano. Las solapas superiores eran ajustadas constantemente para mantener el equilibrio entre humo y ventilación. Era un sistema natural de climatización, creado siglos antes de que existieran los manuales de arquitectura. Lo que más impresiona es la eficiencia. Un grupo experimentado podía montar o desmontar un tipi completo en menos de 2 horas. Hoy en día, muchos de nosotros tardamos más en montar una simple tienda de campaña de nylon. El tipi representaba una mezcla perfecta entre simplicidad y sofisticación. No había clavos ni tornillos, no había planos dibujados en papel. Todo estaba en la memoria colectiva, en la práctica repetida durante generaciones. Y esa memoria no solo construía casas, construía resiliencia. En un mundo moderno donde todo parece desechable, el tipi nos recuerda la importancia de crear cosas duraderas, adaptables y respetuosas con la tierra. Era un hogar que no destruía el entorno, sino que se integraba con él. Un hogar que podía desmontarse y trasladarse sin dejar cicatrices en la naturaleza. Por eso, al hablar de tipis, no solo hablamos de arquitectura. Hablamos de una forma de vida, de una visión del mundo basada en la movilidad, la comunidad y el respeto por el entorno. Eran refugios creados para resistir tormentas, pero también espacios para compartir historias, enseñar a los niños y fortalecer la identidad de cada tribu. Los tipis siguen siendo recordados hoy como un símbolo de libertad y adaptación. No eran meros refugios temporales, eran hogares con alma. Suscríbete si te gustó el vídeo, y sigamos explorando juntos la sabiduría de los pueblos nativos americanos, que con ingenio y respeto hacia la naturaleza levantaron hogares que todavía hoy nos dejan asombrados.